Buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar resolución al caso clínico número 21 del posgrado en infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Corresponde a un paciente masculino de 42 años, natural de Biota, procedente de Mesitas, Cundinamarca, cesante, que consultó el 21 de junio del 2023 con antecedente de infección por VIH, estadio 4 de la OMS en el 2014 y con último conteo de CD4 de 188 células por microlitro y carga viral de VIH indetectables, que tenía antecedente de tuberculosis pulmonar y pleural tratada, además de un tromboembolismo pulmonar subsegmentario de muy alto riesgo en junio del 2022 y posteriormente un COVID-19 severo en agosto del 2022. Consultó por aproximadamente 2 años de disfonía intermitente, que en los últimos 2 meses se convirtió en disfonía constante. Por esa razón venía en seguimiento ambulatorio por otorrinolaringología, quienes indicaron nasolaringoscopia. En este procedimiento se observaron lesiones extensas sobrelevadas con compromiso de toda la laringe, secreción mucopurulenta abundante y no permitía entonces la visualización de la glotis y la subglotis. Por esa razón fue remitido a urgencias para extender los estudios y realizar biopsia. Este es el perfil inmunovirológico del paciente. Observamos que a partir de marzo del 2022 el paciente logró alcanzar carga viral indetectable con conteo de CD4 superior a 200. Sin embargo, ocurren fluctuaciones en ese conteo de CD4 en probable relación con su proceso de enfermedad y de hospitalización. Una vez ingresó al proceso actual de hospitalización, se consideró que tenía un compromiso ulcerativo del tracto respiratorio superior con extensión a la base de la lengua y se plantearon como diagnósticos diferenciales un proceso neoplásico tipo carcinoma versus infeccioso por leishmaniasis y una posibilidad de estar sobreinfectado de forma bacteriana. Se encontró en la orofaringe escurrimiento posterior con secreción purulenta, una placa infiltrada en la lengua y perforación septal. Por todos estos hallazgos se consideró iniciar cubrimiento con ampicilina sulbactam y además llevar a toma de biopsia. Estas son las imágenes que nos muestran a la izquierda la perforación del septum nasal y a la derecha el escurrimiento posterior purulento. Y en esta imagen observamos lo que inicialmente correspondía a una placa infiltrada en la lengua, posteriormente convertida en una lesión ulcerada exofítica con exudado fibrinoide. Se le tomaron imágenes de TAC de tórax, abdomen y cuello, donde se encontraron cambios de bronquiolitis de probable origen infeccioso, pero no se encontró compromiso en ningún órgano intraabdominal ni tampoco adenomegalias. En el extendido realizado de la lesión de úlcera con tinción de Giemsa se observan estas estructuras que corresponden a mastigotes del parásito Leishmania, que finalmente llevaron al diagnóstico de leishmaniasis mucocutánea por digamos que las características de la tinción y por todo el cuadro clínico y estos hallazgos. Se le inició tratamiento con anfotericina B liposoma, la dosis de 60 miligramos por kilogramo acumulados. Por todo lo anterior, el tema a revisar el día de hoy es leishmaniasis, con énfasis en leishmaniasis mucocutánea. Algo de historia: alrededor de 1900 el doctor William Leishman, patólogo que se encontraba al servicio de la Armada Británica en India, describió lo que consideró en su momento como pequeños cuerpos con cromatina sobresaliente en estudio histopatológico de los vasos de soldados que fallecían. Eran claramente distinguibles estos cuerpos de células sanguíneas y denominó que tenían característicamente un gran núcleo, pero además una estructura adicional que le nombró como kinetoplasto. 3 años después, en 1903, observó los mismos cuerpos en ratas que estaban inoculadas con tripanosomiasis y por ende planteó que podrían tratarse de 2 especies diferentes de tripanosoma ocasionando enfermedad. Sin embargo, 2 meses posteriores, el doctor Charles Donovan reportó estos mismos cuerpos en otras circunstancias de enfermedad y por esa razón, desde ese momento, adicionalmente, el doctor Ronald Ross autorizó la investigación de lo que para el momento se le llamó Kala-Azar, por su traducción al español la fiebre negra, que predominaba en India, y se logró la asociación entre estos cuerpos y la enfermedad. Se le otorgó entonces el nombre al agente etiológico de Leishmania Donovan. Desde ese momento se conoce que existen más de 20 especies de Leishmania que ocasionan enfermedad en el humano, ocasionando lo que conocemos como leishmaniasis, que es una enfermedad ocasionada por un parásito transmitida por vector, el parásito del género Leishmania, que tiene 2 estadios significativos, que son el promastigote y el amastigote, y por su parte el vector, que son flebótomos o conocidos como sandfly, de los géneros Psicodidae y Lutzomia.
que tienen un ciclo de vida que tiene dos estados, un estadio pues en el flebótomo y un estadio humano, que parte pues de el primer momento en el que el flebótomo realiza la picadura y la ingesta pues de sangre del humano, facilitando la inyección del estado promastigote del parásito en la piel. Estos promastigotes serán fagocitados por las células del sistema fagocítico mononuclear, principalmente los macrófagos y otros tipos de células fagocíticas, facilitando entonces la conversión de estos promastigotes a su forma de amastigote, que tendrán la capacidad de proliferar dentro de las células e infectar nuevas células de los tejidos del cuerpo humano. Es en este punto en el que puede ocurrir una nueva inyección una nueva picadura de un flebótomo, que pues podría adquirir entonces a través pues de la ingestión de sangre humana de estos macrófagos que están infectados con amastigotes, y a partir de ahí pues ingerir estos parásitos, estas estructuras parasitarias que en el intestino del flebótomo pasarán del estado de amastigote a promastigote metacíclico, se dividirán y inicialmente en el intestino y migrarán entonces hacia las probóscides de los flebótomos, facilitando pues el inicio nuevamente del ciclo de transmisión y el ciclo de vida. Una vez esto ocurre en el humano, pues habrá tres formas de manifestación, lo que conocemos como leishmaniasis cutánea, leishmaniasis visceral y leishmaniasis mucocutánea. Cabe resaltar entonces que la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa tropical desatendida que afecta aproximadamente 12 millones de personas en el mundo, que está relacionada principalmente con la pobreza, pero no solo, digamos que no es el único factor, también existen otros factores ambientales y climáticos. Importante resaltar que la leishmaniasis visceral predomina en Brasil, África e India con 50.000 a 90.000 casos anuales. Por su parte, la leishmaniasis cutánea predomina en Américas, en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central, y la leishmaniasis mucocutánea en Bolivia, Brasil, Etiopía y Perú. De estos casos, importante que el 75% de los casos de leishmaniasis cutánea se concentran únicamente en 10 países, la mayor parte, y de estos países 4 se encuentran en las Américas, los cuales son Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua. La leishmaniasis visceral, por su parte, tiene el 68% de los casos concentrados en India, Sudán, Brasil y Kenia. En las Américas tenemos 21 países con la enfermedad, de los cuales 19 se consideran endémicos para la leishmaniasis cutánea y 13 endémicos para la leishmaniasis visceral. En los últimos 20 años, entre el 2001 y 2021, se reportaron 1.105.545 casos de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea, que corresponden a 52.645 casos al año, y 69.665 casos de leishmaniasis visceral, que corresponden a 2.488 casos al año, con una letalidad del 8%. En nuestro país tenemos los datos del informe del evento del periodo epidemiológico 6 del 2023, que nos permite reportar 1.860 casos de leishmaniasis cutánea, 32 casos de leishmaniasis mucocutánea y un caso de leishmaniasis visceral. Observando el comportamiento de la incidencia de leishmaniasis cutánea de notificación respecto a los periodos, a los 3 años previos, en descenso, de un descenso de notificación del 14%, versus la leishmaniasis mucocutánea, que ha tenido un ascenso pues en el reporte aproximadamente del 7%. En nuestro país afecta principalmente hombres del área rural, del régimen subsidiado y principalmente pues en edades productivas, principalmente entre los 20 y los 29 años, seguido por los 30 a los 39 años y algunos casos en niños y adolescentes entre 10 y 19 años. Estos son los mapas que representan la incidencia acumulada de leishmaniasis cutánea y de leishmaniasis mucocutánea en nuestro país, resaltando los departamentos Guaviare, Santander, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Vaupés y Boyacá, que tienen incidencias superiores al percentil 95 para leishmaniasis cutánea, y por su parte Guaviare, Caquetá, Meta y Cesar con reportes de incidencia superiores al percentil 95 para leishmaniasis mucocutánea. Particularmente de estos casos de mucocutánea, el 78% tienen compromiso de la mucosa nasal, 9.3% de los casos tienen compromiso de la cavidad oral, 6.25% tienen compromiso de los labios, y afecta pues en nuestro país a los hombres entre los 30 y los 39 años. Importante mencionar también pues que las especies tienen un comportamiento diferencial entre lo que se conoce como el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo.
La Leishmania donovani y la Leishmania infantum son las especies principales causales de leishmaniasis visceral en lo que se conoce como el Viejo Mundo, y por su parte Leishmania major, trópica y aetiópica son las especies que ocasionan leishmaniasis cutánea y mucocutánea en el Viejo Mundo. Comparativamente tenemos la Leishmania chagassi como el principal agente de leishmaniasis visceral en las Américas, en lo que se conoce como el Nuevo Mundo, y por su parte las especies de Leishmania brasiliensis, amazonensis, mexicana, yucumensis, guyanensis, colombiensis, panamensis, peruviana y venezuelensis, dentro de las más representativas especies que ocasionan leishmaniasis cutánea y mucocutánea en el Nuevo Mundo, principalmente en las Américas. Como se menciona, entonces tenemos predominio de diferentes especies entre los diferentes continentes, lo que se conoce como el Viejo Mundo, que incluye Europa, Asia y África, con predominio de Leishmania major como pues el principal agente causal, y en las Américas con predominio de la Leishmania guyanensis y panamensis y de la Leishmania brasiliensis. Asimismo, observamos pues en la gráfica de la derecha una relación con los diferentes reservorios de la enfermedad, dentro de los cuales resaltan los roedores y el perro en las Américas como grupos de reservorios que facilitan la persistencia de la transmisión. En nuestro país observamos en los gráficos el predominio de las diferentes especies, donde llama, digamos, la atención la Leishmania panamensis y la Leishmania brasiliensis, que son las especies predominantes en casi todo el territorio colombiano. Respecto a la inmunopatogenia, para la leishmaniasis visceral se ha visto que predomina una respuesta T-helper-2 con una reducción del interferón gamma y un aumento de la interleuquina 4 y la interleuquina 10. Comparativamente, en la leishmaniasis cutánea y mucocutánea hay un predominio de respuesta T-helper-1 sistémica, pero con focos de activación de respuesta T-helper-2 en las lesiones de leishmania, con un papel asociado en la inmunopatogenia del T-helper 17 y del inflamosoma. En general se habla pues de que en la enfermedad la respuesta humoral es no protectora y se considera insuficiente para poder aclarar la infección. Por esta razón ocurre lo que se conoce como la reacción clásica, que es debida a la activación de esos macrófagos que están infectados, llenos de amastigotes, más los linfocitos y plasmocitos tardíos, que facilitarán la formación de un granuloma predominante con linfocitos, células epitelioides y gigantes multinucleadas. Entonces tenemos las tres formas de presentación clásicas, la cutánea, la mucocutánea y la visceral, pero tenemos otras dos formas asociadas mucho menos frecuentes, que son la cutánea difusa y la leishmaniasis dérmica post-Calazar. Para la cutánea cabe mencionar que tienen estadios progresivos que inicia con pápulas, posteriormente nódulos y finalmente úlceras, y que tiene estos 5 fases de evolución. La primera corresponde a una inflamación no visible, seguida por una fase silente con cambios microscópicos de atrofia en la epidermis, posteriormente una fase activa con lesiones nodulares e inflamación, seguida de una fase ulcerativa con respuesta inflamatoria muy potente, y finalmente seguirá una fase de cicatrización y remodelación. Para la leishmaniasis mucocutánea, el compromiso principalmente de las mucosas nasal, oral y faríngea, con lesiones que pueden ser muy extensas, ocasionando compromiso destructivo y desfigurante, y para la leishmaniasis visceral, con un espectro pues, de enfermedad muy amplio que incluye hepatosplenomegalia, fiebre y pérdida de peso, pero también desgaste muscular, pancitopenia, diaforesis nocturna y algunos síntomas inespecíficos como sangrado, cefalea, fatiga, mialgias y adenopatías. Característicamente se acompaña de proteínas séricas elevadas con hipoalbuminemia debido al aumento en las gamma-globulinas. Y cabe mencionar pues, que de estas tres presentaciones, la visceral es la que potencialmente podría representar mortalidad y además relación con complicaciones asociadas principalmente infecciosas como la coinfección con tuberculosis, que representa aumento en el riesgo de mortalidad. En estas imágenes observamos características típicas de la leishmaniasis cutánea, que corresponden a úlceras con bordes elevados con centro deprimido, que evolucionan entre semanas a meses o incluso años, relacionado con la posibilidad de inmunosupresión o de trauma. Característicamente son no dolorosas, salvo que tengan sobreinfección bacteriana. Usualmente pueden ocasionar una lesión primaria, como se observa en la gráfica de la derecha, acompañada de lesiones satélites, pero también de adenomegalias regionales buboicas o linfangitis nodular, conocida como diseminación esporotricoide.
Las otras formas de presentación, que son la cutánea difusa, incluye formas desfigurantes que se conocen como similares a la lepra lepromatosa y que no tienen tratamiento curativo. Y por su parte, la leishmaniasis dérmica poscalazar, que es muy heterogénea en forma de presentación, pueden ser pápulas, máculas o nódulos o parches principalmente hipopigmentados en la región facial y que ocurren posterior al tratamiento de la leishmaniasis visceral, incluso hasta 20 años posterior al mismo. Se habla de diferentes riesgos también dependiendo de la localización geográfica, que puede ser del 5 al 10%, por ejemplo, en India, pero puede ser tan alto como el 50% en Sudán. Respecto a la leishmaniasis mucocutánea, tiene una diseminación siempre desde la piel hacia la mucosa nasal u orofaringe, que se vuelve clínicamente evidente tras años o décadas posterior a la lesión cutánea original y se relaciona con tratamiento subóptimo o lesiones no tratadas. Con menor frecuencia se habla pues de la aparición concomitante de una lesión cutánea con una mucosa. Por esta razón se consideran siempre lesiones metastásicas desde un episodio cutáneo. Lo que sí es importante es que ese riesgo de progresión no está claramente definido y depende de múltiples factores de interacción entre el huésped y el parásito, pero también de algunas variaciones geográficas, incluso entre las mismas especies de Leishmania. Lo que sí se sabe es que el tratamiento sistémico de las lesiones cutáneas disminuye el riesgo del compromiso mucoso. Suele presentarse como sangrado nasal o con síntomas de obstrucción persistente, síntomas orales o faringios, pero también con lesiones destructivas de la mucosa y perforación del septum nasal en los estados más avanzados. Se relaciona con un aumento en la aparición también concomitante de las lesiones cutáneas con mucosas a lo largo del tiempo. Eso es el comportamiento que se ha visto en la observación a lo largo del tiempo, pero no existe una relación clara entre el antecedente de leishmaniasis cutánea y la aparición de leishmaniasis mucocutánea posterior. Lo que sí es cierto es que las especies implicadas tienen un trofismo por la mucosa nasal y se sabe que a mayor edad existe un mayor riesgo de severidad del compromiso, severidad definida como el compromiso nasal con compromiso laríngeo asociado y o compromiso faríngeo. Se relaciona también con la posibilidad de aparición de complicaciones, principalmente lesiones destructivas con desfiguración facial, y el otro evento importante que podría ocurrir es la obstrucción de la vía aérea, representando riesgo de asfixia. Este es un estudio de un seguimiento a lo largo de 20 años de una corte de pacientes entre 1995 y 2014 y observamos pues que se presenta un antecedente de leishmaniasis cutánea en el 65% de los casos en el primer periodo de seguimiento hasta el 2004, pero como ese porcentaje baja en los últimos años de seguimiento al 49%. Presentación concomitante con leishmaniasis cutánea inicialmente era del 19% y en la actualidad viene en aumento alrededor del 30%. Y entre el 19 y el 23%, un porcentaje relativamente estable a lo largo del tiempo, de personas que se presentan con leishmaniasis mucocutánea sin haber tenido el antecedente de leishmaniasis cutánea. Principalmente afecta a la cavidad nasal en el 98% de los casos, seguido por la faringe entre el 8 y el 14%, la cavidad oral entre el 4 y el 7% y la laringe entre el 1 y el 2% de los casos. Entonces tenemos esta revisión sistemática de la literatura de criterios clínicos y diagnóstico de leishmaniasis mucocutánea en Sudamérica, donde observamos que llamativamente la mayor parte pues, del diagnóstico se realizó a través de la prueba de Montenegro, la intradermorreacción, seguida por la realización de PCR, la prueba molecular de blancos específicos de Leishmania, y característicamente hallazgos de la histopatología en menor frecuencia, pues el diagnóstico se realizó a través de serología o de el extendido pues directo de la lesión y por último el cultivo. Lo que sí es cierto es que las especies de Leishmania reportadas que predominan son la brasilensis y la amazonensis, algunas del complejo Viania, pero llamativamente en el 54% de los casos, el mayor más de la mitad de estos casos de diagnóstico no se logró pues determinar la especie. Eso probablemente relacionado con las limitaciones pues de la región para el diagnóstico. En términos de la coexistencia con VIH, sabemos que generan un estado proinflamatorio crónico donde predomina el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la 6, que facilitan la replicación viral del VIH, particularmente en los monocitos y macrófagos, activación de la vía del NF-kappa beta y la a través de vías transcripcionales y posttranscripcionales que aumentan la maduración y la proliferación de los monocitos.
Por ende, llevará a modular o facilitar esa modulación del ciclo del virus a través de la producción de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 1 alfa, induciendo la activación de esos virus que se encuentran latentes en las células monocitoides infectadas y esos linfocitos T. Por ende, facilitará el aumento final de la carga viral del VIH y se ha visto pues entonces una relación con la progresión más rápida a SIDA. Pero también la coexistencia de las dos infecciones facilita un mayor crecimiento parasitario a nivel intracelular a través de la alteración concomitante de la fagocitosis, la quimiotaxis y la muerte celular, lo que lleva a una mayor incidencia de leishmaniasis diseminada, así como presentaciones atípicas y presentación visceral. Y finalmente, pues una mayor parasitemia periférica. Se sabe entonces que en el VIH hay mayor riesgo de recurrencia o de reinfección con un mayor número de lesiones o menor tasa de recuperación posterior al tratamiento, el mayor riesgo de recaídas luego de múltiples esquemas de tratamiento en leishmaniasis mucocutánea y la presentación de formas severas que incluye pápulo-nodular, ulcerativa, infiltrativa, lepromatosa difusa, psoriasis-like, queloides y sarcoma de Kaposi-like. En la derecha observamos una tabla comparativa entre pacientes VIH positivos versus VIH negativos en los que existe una tasa de recurrencia o de reinfección que puede ser tan alta como el 44% en pacientes VIH positivos versus un 4% en los pacientes VIH negativos. Y una recuperación de posterior al tratamiento en VIH positivos del 22% comparada con un 78% en los VIH negativos. Entonces, este estudio publicado en el 2021 habla del comportamiento de la infección por Leishmania en pacientes con VIH y las consideraciones respecto a la recaída. En la gráfica superior a la izquierda observamos cómo las recaídas pueden ser del 28% en la leishmaniasis cutánea y del 17% en la leishmaniasis visceral de los pacientes con coinfección por VIH, como los conteos de CD4 pueden ser mucho menores y de forma estadísticamente significativa en los pacientes que tienen leishmaniasis visceral, comparados con la leishmaniasis cutánea, que va en favor y en concordancia con lo que se ha mencionado de la coexistencia y la fisiopatología de las dos enfermedades, pero también como la carga viral tiende a ser, digamos que la misma, no hay una mayor diferencia entre los pacientes que presentan recaída versus los que no presentan recaída, pero lo que sí es cierto es que la gráfica inferior a la derecha nos muestra cómo en el momento de la recaída las cargas virales pueden ser incluso indetectables, lo que quiere decir que pues de la presentación de recaída no tiene una directa relación con el control de la infección viral. Y pues respecto al diagnóstico tenemos herramientas que permiten la identificación de la leishmania en el tejido afectado, ya sea la identificación del parásito o la identificación del DNA. Tenemos entonces la microscopía para observar las formas parasitarias en extendidos con tinción de Giemsa que se realizan de los bordes de la lesión en etanol al 70% y proveen una sensibilidad del 85 al 90%. Pero también para la leishmaniasis visceral, la realización de anticuerpos con títulos superiores a 1 en 16 a través de aglutinación directa, inmunofluorescencia indirecta, inmunocromatografía e inmunoensayos de ELISA, pero también la realización de PCR con prueba molecular y detección de estos blancos como el RNA ribosomal 18S, el ITS1, el ITS2, la proteína de choque térmico 70 y el KDNA del kinetoplasto. Particularmente para la leishmaniasis visceral se ha descrito el mejor rendimiento en tejido de vaso, teniendo pues la salvedad de la mortalidad que podría ocasionar una biopsia de vaso y la relación con sangrado, seguida entonces por los tejidos de médula ósea con una sensibilidad del 85% y por último en sangre periférica del 65%. También es importante mencionar que tenemos técnicas para identificar la especie a través de pruebas moleculares o por técnicas bioquímicas con análisis de isoenzimas que deberían considerarse cuando exista posibilidad de coexistencia de más de una especie, teniendo en cuenta factores como el lugar de residencia o de procedencia y los viajes de la persona implicada, pero también determinar la especie puede generar cambios en términos de la presentación clínica o en el pronóstico.
También cabe mencionar pues que la reacción de Montenegro es una herramienta que se realiza a través de intradermorreacción y que facilita la detección del contacto epidemiológico, pero no realiza el diagnóstico de la infección. En esta imagen observamos en tinción de Giemsia estructuras compatibles con amastigotes de Leishmania con núcleo y kinetoplasto. Entonces, algunos principios del tratamiento debe ser siempre individualizado. Para la leishmaniasis visceral y mucocutánea siempre se requiere tratamiento, pero no todos los casos de leishmaniasis cutánea requieren tratamiento, con la salvedad de que debe tenerse en cuenta la posibilidad de recaída y algunas consideraciones respecto al hospedero, pero también algunas consideraciones en poblaciones especiales como niños, adultos mayores, embarazo e inmunocompromiso que cambien la elección del tratamiento. Entonces disponemos de anfotericina B de oxicolato, que sería la elección para rescate de tratamiento en leishmaniasis cutánea. También anfotericina B liposomal para el tratamiento de leishmaniasis visceral, para el rescate de leishmaniasis cutánea y para leishmaniasis visceral tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos, en diferentes esquemas de dosificación. Por otro lado, tenemos la miltefosina, que sería de elección para leishmaniasis cutánea por Leishmania brasilensis, panamensis y guyanensis, y leishmaniana visceral por Leishmania donovana. Cabe resaltar que la miltefosina pues está contraindicada en el embarazo y requiere incluso prueba de embarazo negativa previo al inicio del tratamiento y pues el tratamiento anticonceptivo por los siguientes 6 meses a la realización del tratamiento. Por otro lado, tenemos antimoniales pentavalentes que pueden utilizarse en esquemas de 20 días para leishmaniasis cutánea y esquemas de 28 días para leishmaniasis mucocutánea o visceral. Y como alternativas al tratamiento, algunos azoles como el fluconazol y el ketoconazol para tratamiento de leishmaniasis cutánea, paramomicina, pentamidina y algunas formas de tratamiento tópico que incluyen crioterapia, termoterapia, antimoniales pentavalentes intralesionales y paramomicina tópica. Particularmente para la leishmaniasis mucocutánea tenemos antimoniales pentavalentes que se administran en esquemas de 28 días, se consideran primera línea y se pueden administrar de forma intramuscular o intravenosa en dosis única una vez al día, teniendo en cuenta dosis máxima de 3 ampollas al día por 15 cc. Como alternativas, antimoniales con pentoxifilina por 28 días, así como anfotericina B liposomal con dosis acumulada de 3.5 gramos en 20 días, anfotericina B de oxicolato, pentamidina y miltefosina. Y para pacientes que tienen coinfección con VIH, la OMS recomienda de elección la anfotericina B liposomal como primera línea y como alternativa a miltefosina, teniendo en cuenta que se debe garantizar siempre la terapia antirretroviral concomitante. Entonces, aquí tenemos algunos datos de una revisión sistemática de tasas de cura posterior al tratamiento con diferentes esquemas para leishmaniasis mucocutánea en las Américas. Tenemos entonces tasas de cura de 0.63 para los antimoniales pentavalentes, tasas de cura de 0.79 para la anfotericina B en formulación lipídica, particularmente la anfotericina B liposomal y de dispersión coloidal, y para la anfotericina B de oxicolato, tasas de cura de 0.39, pues que son inferiores a las de la anfotericina B en presentaciones lipídicas. Por otro lado, tenemos las tasas de cura de la pentamidina, que están alrededor de 0.83, y por último, las tasas de cura de la miltefosina, que están alrededor de 0.65. Por último, pues respecto al tratamiento en pacientes con VIH, tenemos este ensayo clínico abierto, aleatorizado, de brazos paralelos fase 3, que comparó la monoterapia con anfotericina B o la combinación de anfotericina B con miltefosina en 2 escenarios. El primero, la coinfección de VIH con tuberculosis y leishmaniasis visceral, con tasas libres o más bien con porcentaje de personas libres de recaída de 93% versus 64%, favoreciendo pues la combinación de medicamentos, con un comportamiento similar para la coinfección de VIH con leishmaniasis visceral, con porcentajes libres de recaída del 97% versus 90%, y un ponderado total del porcentajes libres de recaída del 96% para la combinación de anfotericina con B-liposomal con miltefosina versus 85%. Entonces este estudio pues nos provee información que podría facilitar
incluir esta alternativa de combinación como terapia que reduzca la posibilidad de recaída en pacientes con VIH. Por último, mencionar los diagnósticos diferenciales dependiendo de si hay compromiso nasal que incluyen sífilis, incluso uso de cocaína o vasoconstrictores, pasando por los granulomas malignos de la línea media, así como infecciones micóticas que incluyen paracoxidomicosis, histoplasma y esporotricosis, los pólipos nasales y también las vasculitis, particularmente la granulomatosis con poliangiitis, la rinosporidiasis, la lepra, la tuberculosis orificial, algunos carcinomas, el linfoma nasal de células TUNK y el rinoescleroma, y si hay compromiso faringeo-laringeo predominante, que incluye la paracoxidomicosis, el carcinoma espinocelular y la tuberculosis. Por último, como mensajes para llevar a la casa, tener en cuenta entonces que Colombia es un país endémico para la leishmaniasis cutánea, que la leishmaniasis mucocutánea ocurre posterior al compromiso cutáneo, incluso por de presentación años posterior a la aparición de la lesión cutánea. Y esto pues dependerá de las diferentes especies, pero también de algunas condiciones del hospedero, que existe pues relación entre la coexistencia de la leishmania con el VIH en términos de facilitar la progresión de la infección por VIH, pero también mayor progresión de la leishmania con presentación clínica mucho más agresiva y aumento de las recaídas. Pero también resaltar pues que el diagnóstico es un constructo que incluye la microscopía, puede incluir la realización o no de PCR, pero también la clínica y el nexo epidemiológico como factores clave para llegar al diagnóstico. Y finalmente que el tratamiento debe ser siempre individualizado, teniendo en cuenta siempre las consideraciones como inmunosupresión, embarazo, que puedan generar modificaciones en la elección de la terapia inicial. Muchas gracias por su atención.